el saber que quien nos creó a nosotros y que puso en nosotros, ¿verdad?, elementos de Él, es un Dios trascendente a todo lo que existe. Y vamos, yo quiero que vayamos a ya entrar a los asuntos, digamos, de los casos o los eventos que tenemos de trascendencia, pero quiero ponerme introductoriamente y tocamos a Salomón como uno de los personajes referentes a esto. Yo quiero que vayamos a Primero de Reyes, capítulo 8 y versículo 27, quisiera que me lo leyeras para poder hablar un poquito de ese texto. Bueno, dice este pasaje: ¿pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que te he construido. Bueno, tú sabes que Primero de Reyes registra aquí que ya Salomón ha construido el templo. Y la situación o la circunstancia en la que están es que ellos van a dedicar el templo o están dedicando el templo a Dios. Y ese templo fue construido con la mayor de los lujos que se puede decir. Sí, porque contribuyó David. David hizo una recolección de materiales para dejarle a Salomón todo listo. Pero también Salomón, ya cuando estaba reinando, mandó a traer muchas cosas a lugares lejanos para ese templo, hacerlo hermoso. Y te cuento que lo hizo en los primeros 10 años de su reinado. Correcto. Entonces, imagínate, él usó los 3 más grandes materiales de valor del mundo: oro, plata, bronce y todo lo que fue, digamos, de madera que podía tener, digamos, el templo. Fue de la mejor manera. En aquel entonces el Líbano era un lugar de renombre para tener las mejores maderas de cedro y de todo lo que tenemos. Y Salomón usó los mejores materiales. Así que ese templo era lujosísimo. Sí, era una joya. Era una joya que expresaba al mundo esa grandeza que se tenía en Israel, en Salomón y en el Dios de ellos. Correcto. Entonces, cuando él está dedicando todo esto, imagínate, un templo deslumbrante. Mira lo que llega a decir él en Primero de Reyes 8:27. Sí. ¿Puedes leérmelo, por favor? ¿Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que te he construido. Imagínate, fue lo mejor que Salomón le pudo haber hecho a Dios. Y todavía reconoció que eso mejor no era suficiente. Incluso él llega a considerar que ni siquiera los cielos más altos, ni todo lo mejor de la tierra podía ser suficiente para poder agradar a Dios o complacerlo. Sin embargo, por supuesto que Dios se complacía en el corazón, en el buen anhelo de darle lo mejor a Dios. Pero Salomón llega a reconocer que físicamente es imposible. Es imposible. Dios, su grandeza no cabe dentro de todo lo que Él realmente ha creado. Y ahora quiero que entremos a conocer a otros textos, ¿verdad?, que tenemos ahí en el Salmo 113:5, para que veamos cómo también el salmista visualizaba realmente a Dios en lo que refiere este salmo. Y me gustaría que pudieras leer los versículos 5 y 6 del Salmo 113. En Nueva Traducción Viviente. ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios? ¿Quién está entronizado en las alturas? Muy bien, ¿y el 6 qué nos dice? Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. Bueno, imagínate el concepto que tenía el salmista, aunque déjame decirte que este Salmo 113 no tiene una identificación de quién lo escribió, pero es parte de unos salmos que se utilizaban en el pueblo de Israel en las fiestas más significativas de ellos, como lo era la Pascua, pero también usaban estos salmos como cantos o recitaciones también en algunos casos,
y cuando ellos iban de sus casas para el templo, eran estos salmos los que se entonaban mientras ellos iban de camino al templo. De los salmos del 113 al 118 se les llama el Jalel. El Jalel eran salmos que utilizaban precisamente de alabanza y de adoración al Señor. Estos salmos son conocidos como los salmos menores porque hay otra sección de salmos que usaban también para otras ocasiones en el pueblo judío. Así que cuando ellos iban al templo se iban alabando y diciéndole: tú eres el soberano, el creador de todo, el cielo no te puede contener, la tierra no te puede contener, y ahí iban con esa disposición del corazón ahí. Nosotros tenemos un canto, ¿te recuerdas? Sí. Un canto que solo recuerdo que dice: aún los cielos no pueden contenerte. Los cielos no pueden contenerte, ni el espacio sostenerte, ¿verdad? Sí, ese Señor, canto eres grande. Y bueno, esos cantos que nosotros tenemos, pues deberíamos de utilizarlo cuando nos vamos para la iglesia, ¿verdad? Sí, claro. El hecho de ir ya con ese corazón dispuesto a exaltar. Claro. Bueno, ahora que hay cuarentena, pues no podemos estar yendo a la iglesia, pero qué especial puede ser el que tengamos un momento, ¿verdad? Por eso damos gracias a Dios por ese esfuerzo que hacen los hermanos de la alabanza para poder, aún en nuestros hogares, introducirnos a un tiempo de adoración para recibir la palabra de Dios con un corazón mejor preparado. Yo me pongo a imaginar que esto es como la maceta, ¿verdad? Que se le pica la tierrita antes de echar las semillitas para que crezcan bien. Pues eso hace la alabanza en los corazones de cada cristiano, ¿verdad? Sí, y tal vez como tú tocaste, ahorita no nos estamos congregando, pero estamos transmitiendo a través de las plataformas. Claro. Y nosotros, cuando ya va a ser la hora de poder conectarnos, pues deberíamos disponer nuestro corazón de la misma manera, ¿verdad? Si ya nos vamos a conectar, empezar a cantar, porque sabemos que siempre iniciamos con alabanza. Entonces, disponer nuestro corazón a este punto. Amén. Pero bueno, vamos a avanzar en el tema y nos vamos a meter ahora ya un poco más profundo y vamos a establecer algunas premisas o fundamentos para lo que va a ser todo el desarrollo del tema de la trascendencia. Así que me gustaría que nos pudieras leer ahí el punto 1 que tenemos registrado dentro de estas premisas. En la primera premisa dice: Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Y los pasajes que lo sustentan son Isaías 40:28 y Romanos 16:26. Bueno, vamos a leer esos textos en un momentito, solo que quiero hacer una diferencia entre la eternidad de Dios y la eternidad del ser humano. La eternidad de Dios no ha tenido principio ni tiene fin, mientras que como el ser humano fue hecho a la imagen de Dios, nosotros los seres humanos sí tuvimos principio, pero hemos sido creados con propósitos eternos. Entonces, tanto Dios es eterno, el ser humano, digamos, es eterno también, pero la diferencia es que Dios no ha tenido principio. Él vive de la eternidad y hasta la eternidad. Aquí valdría la pena recordar la gráfica que estudiamos en el primer estudio, ¿verdad? Donde la línea horizontal nos marcaba el tiempo cronos. Correcto. Que es en donde comienza la vida del ser humano cuando, como lo vemos en la imagen, Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Correcto. Y termina cuando Dios va a terminar todo este plan, ¿verdad? En cambio, Dios no está medido en esa medida. Sí, cuando entendemos eso, vamos a entender entonces que Dios está por encima de todo digamos, el aspecto de creación en el que nosotros estamos, ¿verdad? Pero lo que sí es importante estar seguros y claros es que Dios tiene una proyección de eternidad para su creación. Yo me pongo a pensar que hay personas que dicen, ¿verdad? Que ¿por qué Dios no solo quita el mal? ¿Por qué no la deshace? ¿Por qué si alguien es malo no simplemente lo destruye? ¿O por qué no destruye a Satanás? ¿Verdad? Pero hay un propósito. Bueno, hay un propósito y hay un diseño.
Porque Dios diseñó al ser humano con propósitos eternos. Por eso es que no puede aniquilar, como es el tema también que entra dentro de lo que es el tema de la trascendencia. Algunas personas hablan de la aniquilación, ¿verdad? Sí, o sea, Dios aniquila sencillamente al malo, lo desaparece, lo destruye. Pero realmente no ha sido creado con ese propósito. Por eso es que el malo recibirá su retribución también de carácter eterno, ¿verdad? Claro. No lo puede Dios destruir solo aniquilarlo, porque no fue diseñado con ese propósito. Puede haber un corte de esta tierra. Exacto. Pero va a llegar un momento en donde hay que entregarle las cuentas. Correcto, cuando él sale de la tierra y va al otro estado en el que Dios tiene reservado, pues hay una retribución a la medida en que cada uno fue sobre la tierra. Me gustaría que leyéramos los conceptos de los profetas, ¿verdad? Son varios pasajes, pero aquí quiero destacar el que Isaías nos presenta en relación a esto. Y me gustaría que leyeras entonces Isaías 40:28 en la versión Nueva Traducción Viviente. Muy bien, dice así: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita, ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Bueno, interesante, mira, sin tener todavía toda la revelación completa en el Antiguo Testamento, ya Isaías tenía una comprensión altísima de quién realmente era Dios. Una es que él destaca su eternidad y dice, es el Dios eterno. Pero luego, digamos, en la parte final de su pasaje dice, nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. O sea, ¿quién de nosotros puede decir, yo ya sé lo que vas a pensar, Dios? Yo ya sé, como a veces nos decimos nosotros, yo ya sé que estás pensando esto y esto de mí, ¿verdad? Entonces, con respecto a Dios, nosotros no podemos. Y qué triste que el ser humano se atreva, ¿verdad? Porque hay gente que cuestiona a Dios. Sí. ¿Y por qué Dios no hace tal cosa? ¿Y por qué si Dios no sé qué, no sé cuántas, verdad? Es vergonzoso realmente que el ser humano se atreva a cuestionar a Dios. Bueno, esas sí son osadías y son soberbias del ser humano, ¿verdad? ¿Te recuerdas que vimos una película donde hay un supuestamente ateo, aunque es un agnóstico, como sabemos nosotros, que dijo que él iba a construir un telescopio grandísimo donde él era el que iba a tener controlado a Dios? Sí. Si Dios no se había dormido, si Dios estaba atendiendo. De verdad son presunciones. De verdad. Una grosería, honestamente, que el ser humano se pasa de eso, ¿verdad? Pero bueno, imagínate tú, su deseo de querer ser el mayor, ¿verdad? Y ante este tipo de situaciones, con este tipo de personas, pues no necesitamos contender, porque, por ejemplo, el ateo que quiere demostrar que Dios no existe, solamente quiero decirte que la palabra ateo ya es una contradicción, porque desde la perspectiva filosófica nos dice que nadie puede no demostrar lo que no existe. Claro. O sea, decir Dios no existe es una contradicción, porque si no existe, ¿por qué queremos demostrar que no existe? Claro. Entonces es una contradicción. Por eso es que le cambian el nombre de ateo por agnóstico, ¿verdad? Un incrédulo, uno que todo lo pone en duda, que es lo que realmente quiere decir el agnóstico. Y yo, cuando alguien me dice a mí, Dios no existe, pues no peleo con ellos, fíjate, porque yo le digo, mira, tienes razón, Dios no existe porque todo lo que existe fenece. Dios es. Dios es el eterno, el que siempre existe. Cuando logramos clarificar bien ese concepto de que Dios no existe, sino que Dios es, entonces decimos, no necesitamos estar realmente en pugnas con los agnósticos o los ateos. Tienes razón, porque todo lo que existe fenece, pero lo que es permanece para siempre. Él es el eterno, ¿verdad? Ahí. Bueno, tenemos otra cita en el Nuevo Testamento con el escritor, el apóstol Pablo, que también se conecta en la misma expresión con Isaías, y eso lo encontramos también en Romanos capítulo 16, el versículo 26 en Nueva Traducción Viviente. ¿Puedes leérmelo, por favor? Claro que sí, dice, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas,
y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a él. Bueno, es interesante, mira qué bien conectado está Pablo con lo que Isaías está diciendo, porque él dice como lo predijeron los profetas. Y el Dios eterno, vuelve a usar esa misma expresión, lo ha ordenado. ¿Verdad? Entonces, vemos que Pablo era un estudioso de las Escrituras y seguramente que los profetas contribuyeron también en el pensamiento del apóstol Pablo de quién era Dios y de cómo era Dios. Y lo que él hace ahora entonces es reafirmar lo que ya el profeta Isaías nos dijo como lo que realmente hicimos. Bueno, el segundo elemento que tenemos ahí en cuanto de premisas o fundamentos tiene que ver ahí con el punto 2. Me gustaría que lo leyeras también, por favor. Muy bien, el punto 2 o la segunda premisa bíblica dice: el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto está basado en Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Muy bien, vamos a leer estos pasajes también, pero tenemos que estar claros que todos los parámetros creativos los tenemos de los capítulos del 1 al 3 de Génesis. El 1 específicamente en el 1 y el 2, pero el 3 nos especifica qué pasó también con esos actos creativos que Dios tuvo. Así que me gustaría que pudiéramos leer estos textos de Génesis 1, 26 y 27. Muy bien, siempre en Nueva Traducción Viviente, que dice: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Bueno, aquí vemos nosotros el acto creativo del ser humano que está fundamentado en hacerse a la imagen de Dios. Y por supuesto que en la teología se ha hecho un trabajo de tratar de establecer cuáles son los puntos de similitud que tenemos en la imagen con respecto a Dios. Nosotros sabemos que la imagen tiene que ver con similitud y una similitud que tenemos aquí en la eternidad. Otros se han quedado únicamente en que la similitud del ser humano con Dios tiene que ver con intelecto, con voluntad y con emociones o con sentimientos. Pero yo creo que la eternidad sí es uno de los elementos de similitud que el ser humano tuvo para con Dios. Dios es un ser eterno, lo hizo a imagen y semejanza con él. Entonces Dios no es, el hombre o el ser humano no es un ser temporal. El ser humano es un ser eterno, porque está hecho a la imagen de Dios. Terminemos de leer el texto en Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Interesante que ambos son creados, digamos, a imagen de Dios. Lo único que el texto nos resalta que una de las formas de entender la imagen de Dios es también en la complementación de la mujer con el varón o del varón con la mujer. Cada uno refleja la imagen de Dios en forma individual, pero es una imagen incompleta, porque la imagen de Dios es plural en sí misma. Por lo tanto, nosotros como pareja reflejamos también la imagen de Dios. Amén. Y es ahí donde encontramos en Génesis 1:28 también, ¿verdad? Cómo Dios integra su imagen precisamente en esa forma. Y me gustaría que lo leyéramos también. 1:28 de Génesis: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Bueno, aquí tenemos una bendición de ese acto creativo que Dios da con respecto al hombre y la mujer, ¿verdad? En sentido masculino y femenino. Así que los bendijo Dios a ambos
en ese tipo de creación. Muy bien, ahora quiero que vayamos al capítulo 2 de Génesis, en los versículos 16 y 17, y quiero destacar otro elemento de confirmación que el ser humano fue hecho con propósitos eternos. Y quiero que entonces, por favor, me leas el versículo 16 y 17 del capítulo 2 de Génesis. Muy bien. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, como tú puedes ver, en el 17 está una sentencia por la desobediencia u obediencia del ser humano. Si obedecía, ciertamente no iba a morir. Así es. Si desobedecía, ciertamente iba a morir. Uh-huh. ¿Y cuál fue la elección del ser humano? Lamentablemente. Fue desobedecer. Entonces, con la desobediencia entró la muerte. Eso significa que Dios tenía un propósito de eternidad, y lo vamos a decir de esta manera, de eternidad terrenal en el ser humano, ¿verdad? Pero Él decidió desobedecer, entonces se hizo temporal sobre la tierra, porque Dios no puede permitir la eternidad sobre la tierra en las condiciones que quedó por la desobediencia del ser humano. Era una creación dañada por el pecado. Entonces Dios no puede permitir que lo malo o lo que está dañado se quede eternamente. Claro. Y nos podrías explicar, por ejemplo, ¿qué se puede argumentar cuando la gente dice, pero no murieron? Ellos ahí siguieron vivitos, porque a veces se tiene el concepto de que en el momentito de comer, ¡pum!, iban a morirse. Y no sucedió. ¿Cómo argumentamos ahí que eso es realmente la consecuencia? Bueno, ya a lo largo de todo lo que tenemos posteriormente en la palabra de Dios, nos damos cuenta que el ser humano murió de dos maneras. Espiritualmente murió inmediatamente, que de ahí partimos también para poder sacar la definición de que el sentido que la palabra de Dios le da a morir no es inexistencia, sino que es separación, porque el hombre, el ser humano, se separó inmediatamente de Dios. De hecho, Dios los echó, digamos, del huerto del Edén. Así que los separó. Inmediatamente murieron espiritualmente, pero físicamente Adán y Eva murieron hasta los 930 años, que es lo que nos especifica, digamos, ahí el libro de Génesis. Entonces sí tenemos que decir que en ese acto de desobediencia, el hombre se separó de Dios. Ahí entró la muerte. Ahí entró la muerte. Entró la muerte física que hubo, que hizo tanto una separación entre Dios y el ser humano, porque el Señor se paseaba en el huerto y ellos podían hablar directamente. Miren qué privilegio tan grande que tenía Adán y Eva, y lo perdieron por esa desobediencia. Y luego pues la separación espiritual también, en el sentido de que el pecado se interpuso, y como nos lo muestra la imagen, ¿verdad?, hizo un barranco. Así es, hizo una separación total entre Dios y el ser humano. Pero el hecho de que el pecado haya ocasionado eso no significa que el hombre se le haya quitado, o al ser humano se le haya quitado el sentido de eternidad. Nosotros lo podemos ver como muchos años después, en el caso de Salomón, él sigue bien claro con este concepto enseñado desde el principio, y él lo registra precisamente en Eclesiastés capítulo 3 y versículo 11. Leámoslo, por favor. Dice ahora sí en Reina Valera: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender
la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Bueno, aquí hay dos elementos que tenemos que Salomón destaca. Una es que dice que puso eternidad en el corazón del ser humano. De hecho, es el conflicto de Salomón. A él, como era un hombre exitoso, ¿verdad? Un hombre productivo, él quería que todo eso que él pudo hacer sobre la tierra no llegara a un momento de tener que dejarlo y de tener que decir, bueno, yo no sé quién va a hacer uso de todo lo que yo he producido. Y él dice, es que realmente Dios puso eternidad en el corazón del hombre, porque el hombre no acepta que un día tenga que irse de la tierra. Y el otro elemento que Salomón destaca es que esta es una obra, la verdad, cuesta asimilarla. Yo siempre he puesto más ese término, asimilar, porque intelectualmente podemos entender, bueno, incluso en las clases, recuérdate que en primaria nos enseñaran, el hombre nace, crece, se reproduce y luego muere. Y uno hace, bueno, ¿cuáles son las 4 etapas del ser humano? Nace, crece, se reproduce y muere, pero uno de niño, ¿verdad? Pues no llega a entender esa significancia que tiene el que un día tiene que morir. Claro. Nosotros, ya a la edad que nosotros tenemos, ¿verdad? A nosotros se nos hace ya más jovencitos, se nos hace más consciente de lo que significa morir, porque estamos más cerca, definitivamente, de ese evento. Pero sí, Dios puso eternidad en el corazón del ser humano, y aunque alguien prefiera, digamos, como condicionar su mente a que esto no es así, de todas maneras va a ser así, porque eso está establecido en la vida de todo ser humano.